En el estacionamiento, silencio. Arthur ve un punto láser rojo pasar rápidamente por un pilar. Un sonido apagado sigue a disparos con silenciador. Se lanza, con una mano apretando la boca de labios rojos de Evelyn, arrastrándola detrás de una columna de concreto. No hables. Respira, con los ojos escaneando. Una bala rompe el cristal a centímetros de distancia. Al otro lado del estacionamiento, una sombra se detiene, sosteniendo un micrófono parabólico. El pulso de Evelyn golpea. Su voz atrapada. Esa única orden, terror tácito, advertencia urgente le salva la vida. Arthur Miller conocía el peso del silencio. A los 36 años, lo había aprendido en puestos avanzados en el desierto donde la palabra equivocada podía desencadenar una emboscada. Y ahora se lo enseñaba a su hija de 7 años, Lily, en su estrecho apartamento encima de la tienda de la calle 8. Todas las mañanas a las 5:45, la besaba en la frente dormida antes de dirigirse a Sterling Tower, donde empujaba fregonas por pisos de mármol que costaban más que su salario anual. Sus manos callosas, antes firmes con equipos de ingeniería militar, ahora sujetaban suministros de limpieza industrial, pero esas mismas manos aún podían ensamblar una radio con repuestos o detectar un dispositivo de vigilancia a 15 metros de distancia. Lily era su universo. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 2 años, dejando solo una nota sobre no estar lista para la maternidad. Arthur había reconstruido su vida pieza por pieza, enseñándole a Lily a atarse los zapatos con precisión militar, pero también a pintar girasoles con desenfreno. La puerta de su refrigerador le servía de galería de arte, cubierta de dibujos a lápiz de ambos tomados de la mano bajo un cielo de arcoíris. Había heredado su cabello oscuro y su mirada seria. Pero cuando sonreía, lo cual ocurría a menudo, toda la habitación parecía iluminarse. En la escuela primaria Riverside, sus maestros elogiaban su amabilidad, aunque les preocupaban los parches de su mochila y el hecho de que se preparara su propia comida todos los días. 20 pisos por encima del armario de suministros de Arthur. Evelyn Sterling comandaba un imperio. A los 34 años, dirigía Industrias Sterling con la despiadada eficiencia que su padre, William, le había inculcado desde la infancia. Su cabello rubio platino siempre estaba recogido con un brillo severo. Sus vestidos rojos, confeccionados a la perfección. Sus tacones, imponentes, resonaban en las salas de juntas. La belleza era su armadura, la inteligencia su arma. Se había graduado con summa cum laude en la Escuela de Negocios de Harvard, se había hecho cargo de 3 filiales en crisis y las había convertido en máquinas de hacer dinero en tan solo 18 meses. La prensa económica la llamaba la reina de hielo, y ella llevaba el título como una corona, pero las coronas pesaban. Cada mañana, Evelyn se miraba fijamente en el espejo del baño de su ático. Viendo los ojos de su madre, la madre que murió cuando Evelyn tenía 12 años, dejándola sola con un padre que le demostraba amor mediante opciones sobre acciones y evaluaciones de desempeño. William Sterling había convertido a su hija en una fortaleza, enseñándole que la vulnerabilidad era debilidad, que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Había tenido amantes, breves romances con hombres que querían su dinero, su cuerpo o su influencia, pero nunca su corazón. Ese órgano, había aprendido, era mejor mantenerlo bajo llave. El contraste entre sus mundos no podría haber sido más marcado. Mientras Arthur calentaba las sobras de espagueti en un plato caliente para la cena de Lily, Evelyn asistía a galas benéficas de $500 por plato. Mientras él le leía a Lily libros de segunda mano de la biblioteca sobre princesas valientes, Evelyn firmaba contratos millonarios sin pestañear. Mientras él se preocupaba por pagar el alquiler, ella se preocupaba por las adquisiciones hostiles. Vivían en el mismo edificio, pero en universos diferentes, conectados solo por los cables del ascensor que la llevaban frente a su piso todos los días. Ninguno sabía de la existencia del otro más allá de una conciencia periférica. Ella era la mujer de rojo que jamás establecía contacto visual.
Él era el trabajador de mantenimiento que mantenía el edificio en funcionamiento mientras los poderosos dormían. El ritmo de sus vidas separadas podría haber continuado indefinidamente. Dos líneas paralelas nunca tuvieron la intención de cruzarse, pero Sterling Industries albergaba secretos más oscuros que sus ventanas tintadas, y un hombre se había cansado de esperar en las sombras. La reunión trimestral de la Junta se había extendido más allá de las 11 de esa noche, con octubre lloviendo contra las ventanas de la sala de conferencias. Evelyn recogió sus archivos y despidió a su asistente con un gesto. Su guardaespaldas, Marcus, esperaba junto al ascensor. Un ex-seal de la Marina que la había protegido durante 3 años sin incidentes. Bajaron al estacionamiento en silencio. Su mente ya estaba pensando en la propuesta de fusión del día siguiente. Las luces del garaje parpadearon. Mantenimiento llevaba semanas reportando problemas eléctricos, pero había estado demasiado ocupada para aprobar el presupuesto de reparación. Marcus caminaba delante, observando las sombras entre los pilares de hormigón. El eco de los loop boats de Evelyn resonaba en el vasto espacio. Su vestido rojo, un toque de color en la extensión gris. Estaba buscando su teléfono cuando Marcus se puso rígido de repente, llevando la mano a su arma oculta. Un leve movimiento apenas visible. Entonces, el suave siseo neumático de un disparo con silenciador y Marcus se desplomó, agarrándose el hombro. Al caer, algo se le cayó de la chaqueta. Una memoria USB que se deslizó por el hormigón, deteniéndose cerca de una rejilla de drenaje. La etiqueta reflejó la luz fluorescente. Auditoría interna. Pregunta 3. Fue entonces cuando apareció Arthur, moviéndose con la fluidez de un depredador. Había estado revisando el sistema de ventilación del garaje, una tarea rutinaria que le había salvado la vida a Evelyn. Tras arrastrar a Evelyn a un lugar seguro, la mirada experta de Arthur recorrió el garaje con precisión metódica. 2 sombras más se movieron cerca de la rampa de salida. Sus dedos encontraron la muñeca de Evelyn, golpeando 3 veces el código militar para quedarse agachada. Ella temblaba contra el hormigón. Su vestido de diseñador acumulaba manchas de aceite. Pero comprendió el mensaje primordial. Obedecer o morir. Arthur se deslizó hacia el cuerpo tendido de Marcus, comprobando su pulso mientras sostenía la memoria USB. El guardaespaldas respiraba, pero estaba inconsciente. La sangre se extendía por debajo de su hombro. Arthur sacó una bolsa Ziploc de su tarjeta de mantenimiento, siempre las llevaba consigo para evitar derrames químicos, y selló la memoria USB dentro. Su mente repasó rápidamente los protocolos de una vida diferente, cuando obtener información significaba la diferencia entre volver a casa o volver a casa en una caja. Los tiradores eran profesionales. Esperaban a que su objetivo se moviera, para entrar en pánico. Pero Arthur había aprendido a tener paciencia en lugares donde las tormentas de arena podían durar días. Sacó su teléfono, no para llamar al 911. Los tiradores monitorearían las frecuencias de emergencia, sino para activar un programa que había escrito años atrás, uno que clonaba datos sin modificar el original. El contenido del USB inundó su pantalla. Hojas de cálculo, correos electrónicos, archivos de video, nombres saltaban a la vista. Miembros de la Junta, funcionarios municipales, cuentas en el extranjero. En el centro de todo, un nombre aparecía repetidamente. Damien Cross, director de operaciones de Sterling Industries. Arthur lo había visto una vez, una figura demacrada con un traje gris plateado, que se había quejado de manchas de agua en la ventana de su oficina. Su apariencia lo había inquietado. Incluso entonces, la piel pálida se estiraba sobre pómulos pronunciados, el cabello rubio peinado hacia atrás con una pomada cara en los ojos grises que parecían catalogar las debilidades de todos. Los tiradores se movían ahora, coordinándose a través de auriculares. Arthur reconoció el patrón. Contratistas militares, probablemente exfuerzas especiales convertidos en mercenarios. Habían elegido bien sus posiciones. Cubrían todas las salidas, pero cometieron un error.
Asumieron que sus objetivos huirían. Arthur tenía otros planes. Arrastró a Evelyn hacia el interior de la sala de máquinas, tras el aparcamiento, donde enormes tuberías y paneles eléctricos creaban un laberinto de escondites. Su respiración era rápida. Presa del pánico, volvió a presionarle los labios con el dedo, sintiendo como su lápiz labial se corría contra su piel. Ella asintió, comprendiendo que incluso un susurro podía delatarlos a través de la acústica del hormigón. Las 2 horas siguientes se convirtieron en un juego mortal del gato y el ratón. Arthur usó su conocimiento de la infraestructura del edificio para crear distracciones, activando las alarmas de los coches a través del sistema eléctrico, invirtiendo la marcha de los ventiladores para crear ruido y confusión. Cuando los tiradores finalmente se retiraron, con las sirenas acercándose, supo que esto era solo el principio. La memoria USB que llevaba en el bolsillo pesaba como 450 kilos. Fuera lo que fuese lo que Damien Cross estuviera planeando, valía la pena matar por ello. Amanecía cuando Arthur finalmente llevó a Evelyn a un lugar seguro, no a la comisaría, que podría verse comprometida, sino a una vieja casa segura de su época militar. Estaba sentada en una silla plegable de metal, con el vestido rojo desgarrado y su perfecta compostura destrozada. Por primera vez en años, Evelyn Sterling parecía humana, vulnerable, asustada. Damien Cross estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando el amanecer sobre la ciudad. Su reloj de diamantes reflejaba la luz, un recordatorio de $18,000 de lo lejos que había llegado desde los hogares de acogida de su juventud. A los 40, había orquestado adquisiciones hostiles que habían destruido empresas enteras, aplastado a la competencia, con la desapasionada impasibilidad de quien pisotea insectos. Su reflejo en el cristal mostraba lo que había cultivado. Un depredador con un traje de $10,000, sus pálidos rasgos dispuestos en una expresión de cálculo permanente. La llamada llegó a las 7:15. Sus mercenarios habían fracasado. Faltaba el USB. Y Marcus, el guardaespaldas, estaba en cuidados intensivos, incapaz de hablar. Los dedos de Damien se apretaron sobre su teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. 20 años de planificación. 2 décadas posicionándose como el asesor de mayor confianza de William Sterling y ahora como un simple trabajador de mantenimiento. Ya había sacado el expediente personal de Arthur Miller, lo amenazaba todo. El USB contenía pruebas suficientes para destruirlo, pero aún más importante, revelaba la fase final de su plan. Obligar a William Sterling a ceder el control de la empresa mediante una combinación de chantaje y pruebas falsas de tráfico de información privilegiada. William era débil. Sentimental desde la muerte de su esposa. Fácil de manipular por su devoción a su hija. Damien había contado con esa debilidad, la había alimentando la paranoia de William sobre la competencia mientras se posicionaba como el único que podía proteger la herencia de Evelyn. Pero ahora el encargado de mantenimiento tenía las pruebas y, peor aún, tenía a Evelyn. Damien activó su red: policías corruptos, investigadores privados, ciberespecialistas capaces de rastrear a cualquiera mediante su huella digital. Arthur Miller acabaría apareciendo. Tenía una hija, según su expediente. 7 años. Lily. Damien sonrió. Una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Todos tenían puntos de presión. El primer intento fue en el colegio de Lily. Arthur vio la furgoneta de vigilancia de inmediato. Error. Matrículas del barrio. Configuración de antena que delataba recopilación de inteligencia. Había estado recogiendo a Lily personalmente desde el incidente del garaje. Le había enseñado nuevos juegos para ver quién podía detectar más detalles en sus caminos a casa. Pensó que era divertido, sin saber que su padre le estaba enseñando técnicas de contravigilancia utilizadas por el personal de la embajada en territorios hostiles. El segundo intento fue más sofisticado. Mercenarios haciéndose pasar por trabajadores de servicios públicos se acercaron a su edificio de apartamentos. Arthur observaba desde la bodega al otro lado de la calle,
tras haber instalado cámaras semanas atrás. Había trasladado a Lily a 3 lugares diferentes en pocos días, alojándose con viejos contactos militares que no hacían preguntas. Pero no podía huir eternamente. Lily necesitaba estabilidad, la escuela, el simple derecho a ser una niña sin que nadie la mirara por encima del hombro. Evelyn, mientras tanto, descubrió lo que significaba ser perseguida. Despojada de su armadura corporativa, de su fortaleza en el ático, se encontró dependiendo de un hombre con el que se habría cruzado en el pasillo sin reconocerlo apenas unos días antes. Arthur la había alojado en un modesto motel a las afueras de la ciudad, le había pagado en efectivo y la había registrado con un nombre falso. Se sentó sobre la colcha de poliéster, con su cabello platino oculto bajo una gorra de béisbol que él había comprado en una gasolinera, e intentó procesar cómo su vida había implosionado por completo. Las pruebas en la memoria USB eran contundentes pero complejas. Empresas fantasma superpuestas a empresas fantasma, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría, una red de corrupción que implicaba a la mitad de la junta directiva. Pero en el centro había algo peor. Pruebas de que Damien había estado envenenando lentamente a William Sterling. Microdosis. De un metal pesado que imitaban los síntomas del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Las inyecciones trimestrales de vitaminas que William recibía de su médico privado, el compañero de cuarto de Damien en la universidad, en realidad estaban destruyendo su mente desde dentro. Arthur y Evelyn se encontraron en un restaurante junto a la Interestatal 95 para intercambiar impresiones. Ella se veía diferente con vaqueros y un suéter sencillo, más joven, más frágil. Se sentaron en una cabina de la esquina hablando en voz baja mientras los camioneros tomaban café y huevos a su alrededor. «Tenemos que ir al FBI», dijo Arthur, con las manos envolviendo una taza de café solo. Evelyn negó con la cabeza. «No lo entiendes. Damien tiene contactos en todas partes. Jueces, fiscales, agentes federales. En cuanto salgamos a la superficie, estaremos muertos. Entonces lo publicaremos ante la prensa con pruebas fehacientes de que es real. Damien lo presentará como un sabotaje corporativo, una falsificación profunda, un ataque de la competencia. Es dueño de 3 conglomerados de medios a través de empresas fantasma». Arthur estudió su rostro, viendo más allá de la belleza a la inteligencia que se escondía. «Estás protegiendo a tu padre». Su compostura se quebró. «Es todo lo que me queda. Sí, es frío. Sí, me empujó. Pero sigue siendo mi padre. Y según estos archivos, ha sido asesinado lentamente durante 2 años. Entonces lo salvaremos exponiendo la verdad. La verdad también lo destruirá. En algunos de estos tratos, antes de la influencia de Damien, mi padre no era inocente. Sterling Industries se construyó sobre pisotones y promesas incumplidas. La investigación arruinará todo lo que mi familia construyó». Arthur se recostó, procesando. En su mundo, las cosas eran más sencillas. Proteger a Lily, eliminar amenazas, sobrevivir. Pero Evelyn vivía en un universo de lealtades complejas donde el amor y la traición se separaban por la interpretación más que por la acción. «Mi hija dibujó ayer», dijo de repente. «Era nuestra familia», pero añadió una tercera persona. Una mujer de pelo rubio. Dijo que nuestra familia parecía solitaria con solo 2 personas. Los ojos de Evelyn brillaron. «No he formado parte de una familia de verdad desde que tenía 12 años. Entonces tal vez sea hora de elegir. El imperio de tu padre construido sobre la corrupción o la oportunidad de algo real, aunque eso implique empezar de cero». Su discusión estalló entonces, palabras afiladas volando por la mesa. Ella lo acusó de no comprender las complejidades de la supervivencia corporativa. Los miles de empleados que perderían sus empleos si Sterling Industries colapsaba. Él replicó que ella estaba permitiendo el mismo sistema que había creado monstruos como Damien, que su silencio la hacía cómplice. Ambos tenían razón, ambos estaban equivocados, ambos aterrorizados por el precipicio al que se encontraban. Finalmente,
Evelyn se derrumbó. Realmente se derrumbó. 22 años de emociones congeladas se derritieron en un instante, y ella sollozó entre sus manos mientras los camioneros miraban hacia otro lado cortésmente. Arthur se acercó a ella en la cabina, palmeándole el hombro con torpeza. Este guerrero que podía desactivar una bomba, pero no sabía cómo consolar a una mujer que lloraba. Ella se inclinó hacia él y, por un instante, dos desconocidos se convirtieron en algo más. Dos personas intentando sobrevivir. Algo que ninguno había pedido. La decisión de huir llegó cuando los hombres de Damen encontraron el motel. Arthur había estado observando el estacionamiento a través de la mira de un rifle que había adquirido de un viejo contacto cuando llegaron las camionetas negras. Agarró a Evelyn y la mochila de emergencia que había preparado, escapando por la ventana del baño mientras las granadas aturdidoras destrozaban la puerta principal. Corrieron por el bosque detrás del motel. Los zapatos planos de diseño de Evelyn, destrozándose en el terreno accidentado hasta que llegaron al vehículo de apoyo que él había escondido. Lily esperaba en la cuarta casa segura, custodiada por Elias Flynn, excomandante de unidad de Arthur, quien ahora trabajaba para la División de Crimen Organizado del FBI. Elias tenía preguntas, muchas, pero confiaba lo suficiente en Arthur como para mantener a su sobrina a salvo mientras Arthur decidía el siguiente paso. La cabaña en la montaña había sido del abuelo de Arthur, un refugio de casa que no había recibido visitas en 5 años. Sin electricidad, sin agua corriente, solo una estufa de leña y paredes lo suficientemente gruesas como para soportar los inviernos de Vermont. Arthur sabía que se avecinaba una tormenta. La había sentido en sus huesos como su abuelo le había enseñado. Interpretando los cambios de presión y los patrones de viento. Les daría tiempo. Haría los caminos intransitables. Les daría la oportunidad de pensar y planificar. Cargó el camión con suministros de una tienda general que solo aceptaba efectivo a 80 kilómetros de cualquier lugar. Alimentos enlatados, baterías, leña, mantas, libros infantiles para Lily, incluso un conejo de peluche que había visto que se parecía a uno que había tenido de bebé. Evelyn estaba sentada en el asiento del copiloto, tras haber cambiado sus zapatos destrozados por unas botas de montaña que no le quedaban bien. Nunca había acampado, nunca había cortado leña ni sacado agua de un pozo. Su mundo había estado climatizado, desinfectado, gestionado por personal de asistencia y mantenido por personas como Arthur. La tormenta azotó justo cuando llegaban a la cabaña. En cuestión de horas, habían caído 60 centímetros de nieve y seguía cayendo. La temperatura se desplomó. Arthur enseñó a Lily y a Evelyn a alimentar la estufa de leña, a derretir nieve para obtener agua, a calentar latas de sopa en la superficie de hierro fundido. Lily se adaptó al instante, tomándolo como una aventura. Dibujaba a la luz de las velas, construía ángeles de nieve durante los breves descansos de la tormenta y se acurrucaba entre Arthur y Evelyn en el estrecho sofá mientras él le leía cuentos. La segunda noche, la temperatura bajó a -10 grados. La estufa de leña apenas calentaba la cabaña con corrientes de aire. Arthur le dio su chaqueta a Lily, su manta a Evelyn y se incorporó para atender el fuego con solo una camisa de franela. Evelyn lo observaba con los ojos entrecerrados. Este hombre que había pasado de ser un extraño a un protector en 72 horas. Sus manos eran delicadas al arropar a Lily, pero ella había visto esas mismas manos incapacitar a 2 mercenarios en el estacionamiento del motel. La contradicción la fascinaba. «Te estás congelando», susurró mientras Lily dormía. «Estoy bien. No seas una mártir». Abrió su manta. Una invitación y un desafío. Él dudó, luego se deslizó a su lado, sus cuerpos compartiendo calor mientras la tormenta rugía afuera. No hablaron, no lo necesitaron. La intimidad era más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado en su ático con hombres que le susurraban promesas vacías. Esto era supervivencia, confianza, algo elemental y honesto. A la mañana siguiente, Lily les mostró un dibujo. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa.
La nieve caía a su alrededor. «Somos nosotros», anunció. «Nuestra familia». Arthur comenzó a corregirla para explicarle que Evelyn era solo alguien a quien estaban ayudando, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Evelyn miraba el dibujo con una expresión que él nunca le había visto. Asombro mezclado con pena por la infancia que nunca tuvo. «Es precioso, cariño», dijo Evelyn con voz ronca. «¿Puedo quedármelo?», sonrió Lily. «Te haré otro con perro. Deberíamos tener un perro». El momento se hizo añicos. Cuando vibró el teléfono cifrado de Arthur, Elías había enviado un mensaje. Encontraron la cabaña. Vigilancia satelital. Tienen quizás 6 horas antes de que las carreteras estén despejadas. Salgan ya. Al tercer día, atrapada en la cabaña. Mientras Lily dormía la siesta, Evelyn descubrió una partición oculta en la estructura de archivos del USB. Su portátil, funcionando con la batería que no le sobraba, reveló documentos que le helaron la sangre. Damián no solo estaba envenenando a su padre, sino que también había orquestado el accidente de coche de su madre 22 años atrás. El fallo en el sujetador que había hecho caer el Mercedes de Margaret Sterling por un precipicio no había sido un fallo mecánico, sino un asesinato diseñado para quebrantar el espíritu de William y hacerlo dócil. Evelyn miró fijamente la pantalla, mientras su mundo se transformaba en torno a esta revelación. La muerte de su madre lo había definido todo. La frialdad de su padre, su propia armadura emocional, la forma en que había aprendido a sobrevivir sin amor. Y todo había sido orquestado por un hombre que había asistido al funeral, que había consolado a su padre, que se había infiltrado lentamente en sus vidas como un parásito. «Voy a matarlo», dijo en voz baja, sin emoción alguna. Arthur le quitó el portátil de las manos. «Número. Vas a destruirlo con la verdad. La muerte sería clemencia. Prisión. Humillación pública. Perder todo lo que es justicia. Mi padre necesita saber que el tuyo podría estar involucrado. Número». Pero incluso mientras lo negaba, la duda la asaltaba. ¿Lo habría sabido William? ¿Habría cambiado la vida de su esposa por poder? La idea la revolvió. Agarró el teléfono de Arthur antes de que él pudiera detenerla y escribió un mensaje al número privado de su padre. «Papá, estoy a salvo. Damián intenta matarme. Por favor, ayuda. Tengo pruebas del asesinato de mamá». Arthur se abalanzó sobre el teléfono, pero era demasiado tarde. El mensaje estaba enviado. «Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte», dijo en voz baja. «Es mi padre, y Damián es dueño de todos los que lo rodean». Como para demostrarlo, la aplicación de vigilancia de Arthur se activó. Vehículos acercándose desde 3 direcciones. Todavía a kilómetros de distancia, pero acercándose rápidamente. La tormenta había amainado lo suficiente como para que pudieran navegar por las carreteras de montaña. Tenían minutos, no horas. William Sterling recibió el mensaje de su hija en su biblioteca, con el bourbon temblándole en la mano. A su lado, su asistente de 15 años, un hombre que Damián había colocado allí, leyó por encima del hombro. En cuestión de segundos, Damián supo exactamente dónde estaban. El ataque llegó al amanecer. Arthur los había trasladado a una posición defensiva en el sótano de la cabaña, pero sabía que no podrían resistir mucho tiempo. 6 mercenarios, armas de grado militar, coordinación táctica. Tenía un rifle de caza, una pistola y 2 civiles que proteger. La primera oleada llegó desde el frente. Granadas aturdidoras y granadas de humo precedían a las figuras blindadas. Arthur lo había previsto, había preparado la entrada con explosivos improvisados hechos con productos de limpieza y combustible para acampar. La explosión les ganó segundos, no minutos. «No hablen», les ordenó a Evelyn y Lily, sabiendo que los mercenarios usarían equipos acústicos para localizarlas. Lily se apretó contra Evelyn, quien abrazó a la niña con una feroz protección. En ese momento, no era una directora ejecutiva ni una Aeris. Era solo una mujer que protegía a una niña que había sacado en un retrato familiar. La segunda oleada entró por las ventanas. Arthur los atacó con ráfagas controladas.
Su entrenamiento militar lo mantenía tranquilo mientras su mundo explotaba a su alrededor. Un mercenario se abrió paso. Arthur se había quedado sin municiones. Forcejearon y se estrellaron contra la pared. La armadura superior y la juventud del hombre superaban la experiencia de Arthur. El mercenario levantó su arma para el disparo mortal. Evelyn lo golpeó con la sartén de hierro fundido de la estufa, un golpe salvaje que lo derribó al instante. Se quedó de pie junto al hombre inconsciente, respirando con dificultad. La sangre salpicaba su suéter blanco. Arthur nunca había visto nada más hermoso que a Evelyn Sterling eligiendo la violencia para protegerlos. No podemos ganar aquí, jadeó Arthur. Pero sé dónde podemos. El almacén se encontraba en el límite industrial de la ciudad, un edificio que Arthur había equipado con cámaras durante el tiempo que preparó casas seguras. Cada rincón, cada ángulo, todo alimentaba a un servidor que respaldaba en la nube. Si iban a morir, quedaría documentado. Pruebas que ni siquiera Damián podría borrar. Llegaron justo antes de sus perseguidores. Lily se escondió con Elías en un lugar seguro. Solo Arthur y Evelyn se encontraban en su última batalla. Ella se había negado a dejarlo, se había negado a correr mientras él luchaba solo. Discutieron breve e intensamente antes de que ella simplemente tomara un arma y dijera, juntos o no. El almacén resonaba con sus pasos al tomar posiciones. Arthur había elegido este campo de batalla con cuidado. Múltiples niveles, cobertura dispersa, salidas de emergencia que había mapeado, pero los mercenarios no lo sabrían. Y lo más importante, las cámaras que lo grabarían todo. Damián llegó con la segunda oleada. Incapaz de resistirse a estar presente en el acto final, entró en el almacén con su traje gris plateado, su reloj de diamantes brillando bajo la iluminación industrial, luciendo discreto entre el óxido y los escombros. Su rostro pálido mostraba satisfacción mientras sus hombres rodeaban a Arthur en la posición de Evelyn. «El USB», gritó, con su voz resonante. «Dámelo y lo haré rápido. La chica no tiene por qué sufrir». Arthur salió de su escondite, con las manos visibles, pero no levantadas. ¿Te refieres a? ¿El USB que detalla cómo asesinaste a Margaret Sterling? ¿Cómo has estado envenenando a William? ¿Cómo has robado 40 millones a través de empresas fantasma? La compostura de Damien se quebró un poco. Nadie le creerá a un encargado de mantenimiento ni a un director ejecutivo deshonrado. Creerán en las pruebas en video, dijo Evelyn, acercándose a Arthur. Cada palabra que dice se graba, se transmite y se guarda donde tus hackers no puedan acceder. Damián se rió. Un sonido como el de un cristal rompiéndose. ¿Crees que me importan las grabaciones? Soy dueño de jueces, fiscales, de cadenas de medios enteras. La verdad es que, diga lo que diga, es una isla, ya no. Arthur levantó su teléfono, mostrando una transmisión en directo. 12.000 espectadores y subiendo. Increíble lo que se viraliza hoy en día. Fue entonces cuando Damián perdió el control. Sacó una pistola decorativa cromada. El arma de un hombre que pagó a otros para matar. Entonces morirás sabiendo que no has logrado nada. El tiroteo estalló en caos. Mercenarios disparando. Arthur y Evelyn se lanzaron a cubrirse. Esquirlas de hormigón volaron como metralla. Arthur le había dado a Evelyn un curso intensivo de movimientos tácticos. Pero ella seguía siendo una civil, aún vulnerable. Intentó protegerla, atraer el fuego, pero había demasiados ángulos, demasiados tiradores. Un mercenario los flanqueaba. El arma de Arthur se vació. El hombre sonrió, levantando su rifle. Evelyn agarró un extintor, rociándole espuma en la cara antes de blandirla como un garrote. El hombre cayó y ella tomó su arma, con las manos firmes a pesar de no haber empuñado nunca un rifle de asalto. Lucharon espalda contra espalda, Arthur anunciando posiciones mientras Evelyn proporcionaba fuego de cobertura. Era magnífica, aterrorizada, pero decidida. Una guerrera con un suéter manchado de sangre. Se movían por el almacén como bailarines, cada uno cubriendo la debilidad del otro.
Una comunicación silenciosa nacida de la confianza absoluta. Damián vio caer a sus mercenarios uno a uno, su pálido rostro palideciendo cada vez más. La transmisión en vivo había superado los 50.000 espectadores. Los comentarios lo inundaron. La gente lo reconoció, exigiendo justicia. Sonó su teléfono. Miembros de la Junta, abogados, contactos en las fuerzas del orden, todos abandonando el barco. Has destruido todo, gruñó, avanzando hacia su posición. 20 años de trabajo, te destruiste a ti misma, respondió Evelyn, erguida a pesar de un rasguño en el hombro. En el momento en que mataste a mi madre, firmaste tu propia orden judicial. Damián levantó su arma hacia ella. Arthur se movió para interceptarla, pero estaba demasiado lejos. Sonó el disparo, pero Damián cayó, agarrándose el hombro. Elias Flynn estaba en la puerta. El equipo táctico del FBI se desplegaba detrás de él. Arthur Miller, magnífico bastardo, gritó Elias. Siempre supiste cómo montar una fiesta. El arresto fue de manual. Damián Cross, gritando sobre sus conexiones, su poder, su influencia, fue arrastrado esposado mientras helicópteros de noticias sobrevolaban en círculos. La transmisión en vivo se había vuelto viral. Eran noticias internacionales, la caída de Sterling Industries, la conspiración de asesinato, el heroico encargado de mantenimiento y el director ejecutivo que lo había arriesgado todo por la justicia. William Sterling fue arrestado en su finca. Su deterioro cognitivo era demasiado avanzado para comprender completamente los cargos. El envenenamiento había causado daños irreversibles. Pasaría sus años restantes en un centro médico. Su imperio desmantelado. Su legado reducido a una advertencia sobre el poder y la corrupción. Evelyn lo perdió todo. La Junta la destituyó en cuestión de horas. Sus bienes fueron congelados a la espera de una investigación. El ático, los coches, el vestuario de diseñador, todo desapareció. Se quedó de pie frente a la torre Sterling con una sola maleta, viendo cómo los trabajadores borraban su nombre del directorio del edificio. Arthur la encontró allí al atardecer. ¿Estás bien? Rió, un sonido cortante. Ahora no soy nadie. Sin poder, sin dinero, sin un nombre que signifique nada más que escándalo. Te equivocas. Le tomó la mano. Eres la mujer que luchó a mi lado, que protegió a Lily, que eligió la verdad por encima de la comodidad. Eso lo es todo. Se alejaron juntos, sus tacones resonando una última vez en el pavimento que una vez poseyó. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a Vermont con flores silvestres y la temporada de barro. Arthur había vuelto al trabajo de mantenimiento, esta vez en la escuela primaria local a la que asistía Lily. El sueldo era menor, pero podía almorzar con su hija, ayudar con los proyectos de ciencias, estar presente de maneras que la torre Sterling nunca le había permitido. Había comprado una pequeña casa con sus beneficios de veterano, sencilla pero sólida, con un patio lo suficientemente grande para el jardín que Lily quería plantar. Pasaban los fines de semana construyendo bancales elevados, planeando dónde plantarían los tomates, debatiendo si las flores o las verduras eran más importantes. La vida había recuperado su ritmo, más tranquila, pero de alguna manera más plena. Evelyn había desaparecido después de los juicios. Había testificado contra Damián, sin perder la compostura, ni siquiera cuando sus abogados intentaron desprestigiarla. Damián fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato, conspiración y crimen organizado. Los demás miembros de la Junta recibieron sentencias menores. Sterling Industries fue desmantelada y vendida, y sus partes se repartieron entre la competencia. Arthur oyó rumores de que Evelyn se había mudado a Boston, trabajaba en una organización sin fines de lucro y se había cortado su característico cabello platino. No la buscó, no la presionó. Necesitaba tiempo para descubrir quién era sin la armadura de la riqueza y el poder. Pero Lily preguntaba por ella constantemente,
Había conservado todos los dibujos que había hecho de su familia, incluidos los nuevos donde Evelyn aparecía de forma destacada. Llamaron a la puerta una tarde de sábado de abril. Arthur abrió. Al abrir la puerta, encontró a Evelyn de pie en su porche, con vaqueros y una sencilla blusa blanca. Su cabello ahora era castaño miel natural, más corto y suave. Parecía más joven, menos afilada, más auténtica. «Hola», dijo simplemente. Antes de que Arthur pudiera responder, Lily pasó a toda velocidad junto a él, abrazándola por la cintura. «¿Volviste? Sabía que volverías. Papá dijo que necesitabas tiempo. Pero yo sabía que volverías». Evelyn se arrodilló, abrazando a Lily con cariño, con los ojos húmedos. «Te extrañé, cariño». «Todos los días vamos a hacer un picnic», anunció Lily. «Papá hizo sándwiches y yo hice galletas, pero están un poco quemadas, pero tienes que probarlas de todos modos». Caminaron hasta el parque, los tres, Lily charlando sobre la escuela, su jardín, el gato de la vecina que seguía visitándola. Cosas normales, cosas pequeñas, la textura de una vida sin peligros ni secretos. Evelyn había traído una cometa, un patrón de mariposa que hacía que Lily chillara de alegría. Mientras Lily corría adelante, tratando de atraparla. Con el viento, Arthur y Evelyn se sentaron en la manta. Al principio no hablaron, solo observaron la alegría de Lily bailando contra el cielo azul. «Ahora trabajo en un refugio», dijo Evelyn finalmente. «Usando todo lo que aprendí sobre sistemas y potencia, pero para algo bueno. Eso es perfecto para ti. Soy diferente ahora. Más pobre, pero de algún modo más ligero. ¿Tiene eso sentido?» «Sentido perfecto». Lily pidió ayuda. La cuerda de la cometa se había enredado. Evelyn se levantó, elegante, incluso con zapatos planos, y ayudó a desenredar el desastre con una paciencia que Arthur no habría esperado de la mujer de rojo que había salvado en un estacionamiento. Trabajaron juntos. Las manos de Evelyn acarician suavemente las de Lily, enseñándole sobre los patrones de viento y la elevación. La ciencia del vuelo explicada en términos que un niño de 7 años podría comprender. La cometa se elevó más alto, brillante contra el cielo primaveral. Lily chilló de alegría, corriendo por el césped, su risa llevada por el viento. Evelyn volvió a la manta, sentándose más cerca de Arthur esta vez, sus hombros tocándose. «Ella es extraordinaria», dijo Evelyn en voz baja. «Has criado a alguien extraordinario. Le gustas. Yo la amo». La admisión fue fácil y natural. «Los amo a los dos». Arthur se volvió para estudiar su rostro y vio la mujer en la que se había convertido. No el director general, ni los Aeris, sino Evelyn, solo Evelyn. No habló, no era necesario. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos, sintiendo los callos que se había ganado con su trabajo honesto. Se sentaron así, con las manos juntas, observando a Lily dominar la cometa. Sin grandes declaraciones, sin propuestas dramáticas, solo dos personas que habían sobrevivido juntas a lo peor, encontrando algo mejor en el silencio posterior. La cometa subió más alto, un toque de color y esperanza contra el cielo infinito, mientras abajo, una pequeña niña reía con pura felicidad. Evelyn apoyó la cabeza contra el hombro de Arthur. Le dio un beso en el pelo. Lily lo saludó desde el otro lado del campo y ellos le devolvieron el saludo, alzando las manos unidas. Una familia que no está unida por la ley ni por la sangre, sino por la elección, por el peligro compartido, transformada en paz compartida. La cometa siguió volando, atrapando corrientes que no podían ver, pero en las que confiaban de todos modos, llevando su silenciosa alegría cada vez más alto hacia la promesa de la primavera. A veces, las mejores historias de amor no se tratan de grandes gestos ni de tiempos perfectos. Se trata de dos personas que se eligen cuando todo lo demás se desmorona, encuentran la belleza en los escombros y construyen algo nuevo a partir de las cenizas de lo que fue.
Arthur y Evelyn habían descubierto esta verdad de la manera más improbable a través del peligro, el sacrificio y el simple coraje del dibujo de un niño que los imaginaba como familia antes de que ellos mismos pudieran imaginarlo. La verdad tiene una manera de destruir y crear simultáneamente. Demolió Sterling Industries, envió a hombres poderosos a prisión, reescribió la historia de una de las grandes dinastías corporativas de Estados Unidos, pero también liberó a Evelyn de una jaula dorada que no sabía que la aprisionaba, le dio a Arthur el socio que nunca pensó buscar y le ofreció a Lily la familia completa que ella soñó con crayones y esperanza. La justicia no llegó a través de la violencia, sino a través de la transparencia. El simple acto de exponer secretos a la luz y al amor, el amor verdadero, no creció en las salas de juntas o en los penhouses, sino en una cabaña durante una tormenta de nieve, un almacén bajo fuego. Y finalmente, en una tarde de primavera, cuando una cometa mariposa bailaba contra el cielo, si crees que la justicia y el amor deben prevalecer incluso en el silencio, comparte esta historia. A veces las palabras más valientes son las que nunca se dicen.